Hola, buenos días. Mi nombre es Stephanie. Voy a introducir nuestra exposición que involucra a Paulo Freire y algunas cuestiones sobre su método de aprendizaje. Cabe destacar que lo voy a hacer a grandes rasgos y más adelante mis compañeras van a desarrollar algunos de los puntos que yo mencione. Si se me llega a olvidar algún detalle, voy a mirar aquí abajo, pero de todos modos voy a seguir explicando. Bueno, Paulo Freire fue un pedagogo brasileño muy importante durante el siglo XX y él dictaminó un principio de diálogo entre medio de la relación de un profesor y un alumno. Esto lo voy a explicar más adelante. Y también influyó mucho en la parte de la democracia. Él era el pedagogo de los oprimidos porque dentro de su contexto social, personal, él veía cómo las clases rurales vivían situaciones laborales de opresión e incluso de esclavitud. Se les marginaba y no se les daba la oportunidad, digamos, fehaciente de participar en las decisiones importantes del país. Es aquí donde entra de lleno Freire, porque él intenta romper con estos estigmas de pasividad de la gente que era silenciada, para así liberarse de todas esas ataduras y de la opresión. Es por eso que se le llama la pedagogía del oprimido. Y no me voy a meter mucho en la alfabetización que envuelve a este hombre, pero a través de esta y de la educación hizo que las personas pudieran encontrar su dignidad, que pudieran analizar su realidad y que se hicieran con el dominio de su vida y de sus decisiones. De esta forma se fomentó en ellos un espíritu crítico que más adelante les serviría para aportar a la sociedad y ser parte de ella y pues hacer algún cambio. Pero a pesar de esta mayor participación, Freire hacía hincapié en que no debía haber tantos desequilibrios o contradicciones. Con esto refiriéndome a que el hombre que se forme de esta manera no debería ser oprimido ni opresor, sino simplemente un proceso en el que un hombre está liberándose, humanizándose a través de esta educación. Y bueno, ahora dicho esto, compete la mención acerca de la educación liberadora de Freire, que hace una contrapropuesta directa a lo que él llamaba la educación bancaria, que es básicamente donde se deposita información a los alumnos y no se les permite ser críticos ni obtener aptitudes de investigación, de innovación. Y ejemplificado podría ser que los alumnos son como cajitas vacías, que simplemente se les va depositando contenido, luego se cierra y no se les permite ser o juzgar aquello que se les acaba de ser impuesto. Entonces digamos que de esta forma, entre más pasivos fueran, más dóciles se volvían y más sencillo era que se adaptaran como a una realidad específica que no pretendía ser cambiada, es decir, que no pretendía ser transformada, que pues bueno, las personas se conformaran con lo que había. Esto ahonda más profundamente en el significado del por qué esto era un instrumento de opresión en las personas. Y bueno, ahora sí, abordando directamente el tema de la educación liberadora de Freire o problematizadora, también llamada así. Esta tenía un principio de diálogo, el cual mencioné al principio. Se trata de una relación más factible y digamos más dinámica entre un profesor y un alumno, donde es más fácil o se permite de manera más sencilla la comunicación de ida y vuelta, es decir, donde hay reciprocidad, donde hay un ganar-ganar. Ambos, tanto educando como educador, se educan entre sí y a través de este diálogo liberador, el proceso educativo se encamina de forma más apropiada. Esta educación problematizadora da pie a que se genere una independencia en el alumno y que éste luego sea partícipe de la transformación de su sociedad, de su realidad. Y pues bueno, esto con el objetivo de, aquí tenía la frase, aquí está. Tanto opresor como oprimido encontrarán la liberación humanizándose. Es decir, que se encontrarán a sí mismos sin todas estas ataduras, opresiones, imposiciones. Y
desde el punto de vista ya docente, se debe instar a los niños en el debate. No deberían existir las preguntas correctas o incorrectas, sino que simplemente se les puede retroalimentar. Incluso en una de las lecturas en las que yo me apoyé, se le llamaba la pedagogía de la pregunta, porque aquí se busca que el alumno, digamos, que reflexione, concientice esta información, la apropie y luego la plasme. Basado en esto se impulsa la capacidad creativa, incluso la capacidad de asombro que todos tenemos, y pues básicamente esta es una pedagogía que está basada en la práctica. Freire denota un intercambio dialogal entre educadores y profesores, el que ya había explicado, en el cual ambos aprenden, cuestionan, reflexionan y pues participan en esta búsqueda de significados. Y este aspecto es fundamental, refiriéndome a esta relación entre el profesor y alumno, porque el conocimiento que ya tiene previo el alumno puede ser complementado a través del docente con cátedras que impulsen el desarrollo intelectual y que no lo obstruyan, ¿sí? Y pues de esta forma también se mantiene una motivación en los alumnos, aunque esta motivación puede estar ligada a muchos aspectos, como a qué tan actualizados están los contenidos, a que la infraestructura sea adecuada de la institución educativa, que no haya docentes que mantengan una jerarquía muy positiva, muy impositiva o marcada entre él y los estudiantes, etc. Y bueno, los contenidos deben generar un impacto en los alumnos porque de esta forma los pones en situaciones en las que ellos pueden relacionarse y pues que de esta forma puedan comprender su realidad. Y bueno, este método de no ser así, pues va a resultar en una educación insatisfactoria que en un futuro se va a ver reflejada en el desempeño laboral. Y por último, toda esta explicación pues concluiría en que este método explicado por Freire tiene como objetivo hacer que una persona encuentre su propio camino en la vida. Hola, yo soy Karen. Bueno, yo les voy a dar a conocer un ejemplo sobre esto que ya nos acaba de mencionar mi compañera Fanny, sobre la educación liberadora de Paulo Freire, donde se va a ver claramente cómo hay un diálogo entre la maestra, los alumnos, cómo hay esa retroalimentación, ¿no? Donde pues aquí la colaboración de todos al parejo es pues la puerta base, digámoslo así, para tener un mejor aprendizaje. Buenos días, niños. Bueno, el día de hoy les voy a leer un cuento. Quiero que pongan mucha atención, ¿sale? Un día Pepe salió de paseo con sus padres. Cerca del camino observó que estaban quemando una maleza. Le preguntó a su papá: ¿por qué hay gente sin conciencia que daña el ambiente? Su padre le contestó: porque no saben el daño que le están ocasionando al ambiente. Pepe respondió a sus padres: ¿por qué no les explicamos que debemos cuidar el medio ambiente como si fuera nuestra propia vida? Ellos le dijeron: sí, hijo, trataremos de hablar con esas personas. El incendio quemaba árboles como el sauce, roble, pinos y muchas plantas que se caían, poco a poco por la mano perjudicial del hombre. Pepe observó desde la orilla del camino cómo algunos animalitos huían del camino: pájaros, conejitos, ardillas, etc. El bosque herido por el fuego se veía muy triste, y solo a pesar de que llamaron a los bomberos forestales se quemó una gran parte de ello. No había quedado nada en pie, solo uno que otro ratón y unas cucarachitas que aguantaban el fuego escondido en los peñascos. Ya no habría más nidos de los pájaros, follajes para los animales que buscaban en sus raíces huir de los rayos del sol. Y bueno, muchachos, niños, esto fue todo. Esto más que nada se trató de la contaminación. Entonces, pues quisiera saber ustedes qué opinan. Me levantan la mano quien quiere participar. ¿Qué opinan de lo que les acabo de leer? Nicole. Sofía, ¿qué nos puedes decir de este
Choi, y como vieron anteriormente, la comunicación entre el docente y el alumno es muy importante. Así entre ellos mismos se expresan, se comunican y dan soluciones a problemas que hay en su entorno, en su sociedad o hasta ahí mismo en su salón de clases. Para esto, Paulo Freire se dice que es leer su mundo. Esto se basa a un pensamiento crítico. El desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje es cuando existe un diálogo entre pues, el maestro y el alumno. Pues el niño no es una cajita vacía que solo se mete información y se mete información. A lo que anteriormente nuestra compañera Fanny dijo de la educación bancaria. Aquí es todo lo contrario. Aquí es que el niño exprese lo que opina del tema o si entiende o no entiende del tema. Aquí el niño dice sus dudas o sus opiniones. Así el maestro lo refuerza o lo corrige también. La libertad del ser humano es el reflejo de su pensamiento. Aquí es un pensamiento creativo porque pues puede echar a andar su imaginación a más no poder. Aquí si el maestro no tiene un pensamiento crítico no puede hacer a sus alumnos críticos. Es como por ejemplo si yo quiero enseñar a leer a un niño pero yo no sé leer, así pues ¿cómo le hago? No se puede. El maestro debe motivar a los alumnos a leer, a escuchar, a interpretar, reflexionar. Para que esto suceda, el maestro debe entender la realidad de lo que está pasando en su entorno y debe evitar el analfabetismo y para comprender así la lectura y el diálogo. El maestro debe motivar a sus alumnos y debe estimular la curiosidad de cada uno para así obtener un aprendizaje. La curiosidad debe ser innata y no hay que minimizarla porque sería como callarle la boca al niño. Para Freire entendía que la curiosidad es como un proceso de conocimiento, un proceso de construir información. Bueno, pues en conclusión sabemos que Paulo Freire fue un pedagogo durante el siglo XX y sabemos que este fue el que estableció el diálogo entre pues docentes y alumnos. Eso lo estableció por una dicha razón, la cual fue que fue testigo de cómo las personas de las zonas rurales eran constantemente restringidas, exiliadas, como su derecho de pueblo. Y esto a Freire no le pareció justo. Entonces, digamos que a base de la educación, él les dio a conocer una manera de expresarse y de alzar la voz de una forma de hacer que estos hicieran valerse por sí mismos y hacer que en un futuro esos valores que él hizo, bueno, que él estableció, ellos dieran pues el uso que se les debería dar. También sabemos que Paulo Freire fue el que nos dijo lo de la educación bancaria. La educación bancaria no es más que la típica educación en la que hemos vivido pues prácticamente todo este tiempo, que es más bien se basa a la educación tradicional, donde no puedes dar tu opinión, expresarte, ni mucho menos interrogar lo que te están depositando en la educación. ¿Cómo es esto? Bueno,
supongamos que, bueno, no supongamos, porque en realidad es una realidad, porque en realidad así es. El docente te imparte el tema y tú no puedes hacer absolutamente nada para interrogar ese tema, para tener dudas, para investigar, para indagar más allá del tema. Eso es la educación bancaria. Paulo Freire a esto es a lo que hace pues el diálogo entre el docente y el alumno, el cual nos ayuda a que nosotros como alumnos podamos expresarnos de una manera más liberal, donde nosotros podamos dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, y así poder adentrarnos más al tema, vamos. Poder hacer una forma de excavar más nuestro conocimiento, lo cual no nos hubiera permitido hacer la educación bancaria, la cual nada más está descrita como el alumno es una cajita vacía donde se introduce información a más no poder, y hasta ahí. No puedes hacer absolutamente nada. No puedes interrogar, no puedes examinar, no puedes hacer absolutamente nada para saber un poco más. Y pues, como ya lo mostraron mis compañeras en un principio, como Karen nos dio el ejemplo de cómo es que funciona la forma de diálogo entre el docente y el alumno, y nuestra compañera Marichuy nos da una pequeña explicación más a fondo de cómo es el funcionamiento de la educación bancaria. Y Fanny nos da más a fondo lo que es la biografía de Paulo Freire, que es lo que les acabo de mencionar, y todo lo que conlleva su biografía. Y esto sería todo. Gracias por su atención.